Maritain con sede en Roma y es presidente del Instituto Maritain Argentino. El doctor Plaza, que nos va a dejar aquí su clase acerca de la democracia, tema que está en el programa, por eso le hemos pedido. El doctor Plaza nos va a dejar sus reflexiones por demás interesantes y luego va a haber un tiempo de preguntas y de observaciones que ustedes pueden hacer con absoluta libertad. Plaza, la cátedra es suya y la dejamos en muy buenas manos. Muchas gracias, profesor Del Barco, por tan generosa presentación. Y les pido que comprendan que el tema que nos ha encargado usted es muy complicado y probablemente nadie tenga sobre este tema todas las respuestas definitivas, porque se trata precisamente del más grande desafío de nuestro tiempo, es decir, de la posibilidad de construir realmente una democracia verdadera y a la vez eficiente. De manera que esto es un tema que está lleno de perplejidades y confusiones. Y cuando ustedes me vean cara de perplejo o confundido, no se sorprendan. Efectivamente es perplejidad y confusión. La primera pregunta que haremos es una pregunta que parece, en cierto sentido, obvia, y es, ¿para quién es la democracia? Porque hay que precisar qué clase de antropología, para qué definición de hombre, para qué idea de hombre está concebido el ideal político democrático. Y mi punto de partida será que para entender esto hay que, en cierto sentido, reinventar la filosofía del hombre. Reinventar la filosofía del hombre que para el marxismo era una simple partícula de la historia arrastrada por las fuerzas económicas de cada tiempo, y para el liberalismo era la hipótesis de un semidios que tarde o temprano alcanzaría la perfección con solo dejar que las leyes de la sociedad y del mercado se desarrollaran libremente. El, el hombre, el hombre desde el cual pensamos la democracia, no es ninguno de estos, sino es un hombre que está ubicado en una confluencia muy delicada, muy arriesgada. Una confluencia entre el ser realmente persona, ser un ser sustantivo, un ser esencial, y vivir al mismo tiempo la libertad en la sociedad. No vamos a profundizar en este aspecto filosófico, pero para dejar un recuerdo fácil para su apunte, desde este apunte, recordemos la frase de Celsius, que nos decía que humano es aquel que tiene para con los demás hombres
un sentimiento de afecto y de piedad. Ese es el fundamento antropológico desde el cual vale la pena construir la democracia. Con Maritain vamos a decir que se puede distinguir entre individuo, que es un fragmento singularizado de la especie humana, y persona. La persona es una totalidad de raíz espiritual. Ambas dimensiones lo integran al hombre, lo constituyen, son necesarias para entenderlo. El hombre como individuo se ordena a la sociedad como una parte del todo, pero el hombre, en cuanto persona, no se ordena a la sociedad política según todo lo que es, según todo lo que tiene, sino que al contrario, vamos a sostener que es la sociedad política la que se ordena a la persona. La persona es un sujeto de dignidad eminente y de una libertad que la distingue de los otros seres creados porque es inteligente y libre. Por eso su existencia natural en realidad se trasciende a sí misma. La persona está siempre buscando, para decirlo de una manera sencilla, fácil, criolla, la persona está siempre buscando hacia arriba. Es cierto que tiene el riesgo permanente de tropezar y caer hacia abajo, pero en el fondo de su espíritu tiene siempre la intención de proyectarse hacia algo más alto, hacia algo que lo trascienda, hacia algo que lo haga mejor. Y muchos estarán diciendo, bueno, pero esa es una concepción optimista de la persona. No, es una concepción realista, no en el sentido del pesimismo radical, sino al contrario. La persona está arraigada en la capacidad de mirar hacia arriba y de buscar la perfección. Ahora bien, la persona es intrínsecamente social. Necesita de los demás como persona. Primero porque está dotada de la facultad de conocer, de relacionarse, de ser amigo, de amar. Y también en razón de que es un sujeto de otras necesidades, necesidades materiales y morales, como ser alimentarse y educarse, sin las cuales no puede subsistir. El problema acerca de la sociabilidad del hombre, que es evidente y es indiscutible, es cómo se concibe su inserción en la sociedad. O lo declaramos al hombre íntegro como un objeto de la sociedad, creemos que además de sus capacidades sociales existe la persona en el sentido en que venimos diciendo. El hombre es libre. El hombre tiene en su naturaleza la facultad de la libertad. Pero la libertad tiene dos sentidos. El primero se confunde con la capacidad de elegir esto o aquello, libre y voluntariamente. Por eso decimos yo tengo libre albedrío. El segundo
supone que tiene libre albedrío el hombre, pero busca algo más. Busca la libertad de autonomía, es decir, la posibilidad del hombre de librarse de las esclavitudes que son propias de la historia, de las esclavitudes que provienen de aquellos errores en los cuales caemos y de los cuales nos cuesta tanto salir. Librarse de las leyes de la necesidad y de las leyes de la historia, librarse de los fatalismos, librarse de la condena a la violencia perpetua, al odio y a la dialéctica del amo y del esclavo. Las condiciones básicas para poder vivir el libre albedrío es la ley. ¿Cuál es el oficio de la ley en la sociedad? La respuesta a veces es simplificada y a veces los abogados caemos en esa facilidad. La ley es para constreñir a los hombres a cumplir determinadas obligaciones. Pero el oficio de la ley no es solo constreñir, sino educar a los hombres para que seamos capaces de realizar voluntariamente lo que describe la ley, lo que prescribe la ley. La ley humana no cobra su verdadero sentido, no cobra su valor de la voluntad del Estado, de la voluntad del gobernante, sino que la ley adquiere su valor con referencia a la ley natural. El estudio de la ley natural sería motivo para una clase especial, para una conferencia especial, para la cual difícilmente esté capacitado. Pero la ley natural es la única manera de fundar los derechos de la persona. Y la ley natural es la única manera de fundar realmente la existencia de la democracia. ¿De dónde conocemos la ley natural? La ley natural proviene de la misma conciencia del hombre que se va revelando progresivamente en la historia y que se constituye junto a la conciencia de los otros hombres en la conciencia moral de la humanidad. Y su conocimiento se logra mediante la inclinación natural de la razón humana. Los derechos fundamentales de la persona, ya lo he adelantado, se inscriben en la esfera de la ley natural y por ello son inalienables. Los derechos secundarios de la persona sí pueden ser restringidos en función del bien común, siempre que no se los desnaturalice o se los suprime. Una advertencia: existe actualmente la tendencia a absolutizar todos los derechos. Casi podría decirse, cada uno de nosotros se cree con derechos absolutos a aquello que cree tener, que cree merecer, de los cuales cree ser titular. Olvidamos que los derechos forman parte de un orden y que ese orden está animado por los principios más profundos en que se basa
la existencia de cada sociedad. Por eso en realidad no existe un solo orden, existen muchos órdenes sociales según el tipo de sociedad de la que se trata. Pero el tema central de toda civilización, el tema central de toda democracia también es la estructura cultural más profunda en la que se fundan los derechos de la persona. Y esa estructura tiene su raíz en el derecho natural. El estilo de cultura que para nosotros, que nos parece, es el propio del ideal democrático, es un humanismo integral. Es un humanismo que no adora al hombre, no lo idoliza, no lo cree Dios, pero sí lo respeta íntegramente. Y lo concebimos orientado a ese humanismo hacia una realización social temporal de aquella atención a lo humano que se encarna tendiendo a una comunidad fraterna. Un humanismo capaz de engrandecerlo al hombre y no de hacerlo una mera brizna dentro de la historia. Y esa posibilidad de entender el hombre a los demás hombres se llama solidaridad. Y la solidaridad pareciera ser como el esqueleto de un humanismo integral. El humanismo integral no es fácil. ¿Qué quiero decir con esto? Para verlo al hombre entero, para verlo al hombre íntegro, es necesario una mirada de humildad, un oído atento a qué es lo que el hombre verdaderamente quiere, verdaderamente necesita, y al mismo tiempo ser capaz de seguir proponiéndole al hombre sobrepasarse a sí mismo, ser capaz de un verdadero y radical esfuerzo por ser mejor. Esta es la respuesta provisoria que puedo darles sobre para quién es el ideal democrático. Es para ese hombre que tendrá que esforzarse cotidianamente para ser mejor, para recibir los beneficios de una sociedad democrática y al mismo tiempo participar esforzadamente en su construcción. Porque la sociedad democrática no cae del cielo, no se obtiene por casualidad, sino que es el fruto del esfuerzo y de la reflexión de todos los hombres que la integran. Concluyendo este momento, primer momento, yo les diría, un humanismo democrático tiene que proponerse transformarnos como hombres en mejores, pero sabiendo que esta tarea no se completará nunca, que es una obra que se realizará en las conciencias, por la educación, en los corazones, por medio de la solidaridad, y finalmente en la historia, a la que será necesario ir acompañando con ese esfuerzo cotidiano. Esto me obliga a avanzar hacia otra pregunta, que es, bueno, esta democracia entonces, ¿cómo se hace?
cómo se hace, cómo se fabrica, cómo se estructura. Y para empezar, hay que hacer una salvedad. Toda obra humana, y la democracia es una obra humana, la democracia es una obra de este mundo, como vengo diciéndole, una esforzada obra de este mundo. Significa la adecuación de los medios a los fines que se buscan. Y esto es esencial en toda obra humana y por ende entonces en toda obra política. La meta específica de lo político es un permanente trabajo cultural cuyo centro es la conquista por el hombre de esa libertad y autonomía de la que les he hablado hace un momento. No tendría ningún sentido la política si no fuera efectivamente para permitirle al hombre avanzar en la búsqueda de esa libertad y autonomía, de ese objetivo moral. De allí que la advertencia, cuando hablamos de medios y fines, la advertencia inicial es que para construir la democracia no es legítimo, no es lícito el empleo de ningún medio antihumano, de ningún medio contrario a la dignidad del hombre, porque eso nos apartaría del bien común. Adelanto entonces esta expresión, bien común, que constituye el fin de la sociedad política y el fin de la democracia. El fin de la ciudad humana, en definitiva, entendida ciudad humana como toda sociedad, y que es precisamente lo contrario de silenciar ideas, de ser violento, de acudir a medios inhumanos para realizar la obra política. La racionalización de la política, la racionalización técnica, hoy diríamos tal vez con nuestros profesores de administración, diríamos, la buena administración y la adecuada legislación, que significarían construir una sociedad democrática, que se exigirían para construir una sociedad democrática, eh, fue pensada en algún momento como lo único necesario. Es decir, Maquiavelo, por ejemplo, creía que la política se reducía a esa dimensión artístico-técnica del hacer, administrar, conseguir objetivos, obtener éxitos para el hombre. Pero la racionalización técnica de la política no debe concebirse de esa manera, como una pura técnica, sino como la posibilidad que tiene el hombre de ampliar progresivamente sus capacidades para servir al otro hombre. Eh, ¿Resulta difícil de entender esto? No. La sociedad democrática construye un gobierno, una autoridad, un grupo de funcionarios y de especialistas cuya función es desarrollar, perfeccionar, mejorar, administrar, legislar para ampliar progresivamente la capacidad que tiene esa herramienta que los hombres han construido para servir a los demás hombres. ¿Desde dónde? Desde el poder, precisamente. La racionalización moral de la vida política
implica que la política, es decir, los aparatos, los órganos propios de la sociedad política, reconozcan los fines propiamente humanos y seamos capaces, seamos capaces de lograr estructuras y órganos que sirvan al bien común, que sirvan a la dignidad de la persona, que sirvan a mejorar nuestra vocación de fraternidad y de solidaridad, que sirvan para regular nuestros intereses, domesticar nuestras pasiones, nuestros apetitos, nuestros impulsos egoístas en la vida humana colectiva y someterlo a los dictados de la razón y del sentido moral, que muchas veces no es más que el sentido común, que surge desde el derecho natural que está inscrito en nosotros mismos y que nos dice, al que tiene el oído atento, nos dice qué es lo que tenemos derecho a hacer y qué es lo que no tenemos derecho a hacer. Hoy, en el mundo contemporáneo, la racionalización moral de la política, es decir, el uso racional de los medios que la política propone al hombre para gobernar la sociedad, solo es posible dentro del marco de la democracia. Pues la democracia, que con tanta imperfección les estoy describiendo, es el camino hacia la más elevada realización terrestre, la más elevada realización terrestre de que es capaz el hombre. Por eso, volviendo al tema de los medios, la democracia debe evitar mimetizarse con el maquiavelismo, es decir, con una esclavitud hacia los medios y hacia las técnicas, y a la vez evitar lo que hemos dado en llamar el garantismo, que es esa actitud que la coloca a la democracia frente a una indefensión. Debemos vencer no en el sentido de destruir, de derrotar, sino vencer en el sentido de vencernos a nosotros mismos, en este desánimo que muchas veces produce la irracionalidad de la política que vemos alrededor nuestro, y no solo en nuestro país, por cierto. La obligación de los demócratas es buscar siempre los medios, elaborar una mediación y un proyecto a partir de la inspiración de esos derechos humanos que reclaman su realización. Diría brevemente para concluir este segundo momento que la obligación de los demócratas, no en el sentido de partidarios o de que dicen que los demás no son demócratas, no, los demócratas que tienen ganas de vivir en una sana democracia, tienen la obligación de estar en todas partes, de estar en todo, de cuidar todos los detalles de la vida democrática y al mismo tiempo de permanecer siempre libres. Serán auténticos demócratas si no se someten
a los aspectos degradados de la sociedad. Es decir, bueno, ya que hay quienes obran mal, hagámoslo nosotros también, porque no podemos desaprovechar las oportunidades. El objetivo último de la democracia es ayudar eficazmente a la liberación del hombre, pero sin mimetizarse con lo malo que viene dado. Y esta perspectiva es la de un hombre, el demócrata, que siempre vivirá incómodo. Siempre vivirá incómodo, disconforme, porque se da cuenta de que él mismo no contribuye lo suficiente para la construcción de la democracia. Se da cuenta de que los demás probablemente tampoco, y de que el mal está en todas partes. Y a veces eso lo llevará a distraerse de que el bien también está en todas partes y a perder, ojalá que no, a perder la lucidez necesaria para encontrar el criterio de acción frente a cada sociedad sin someterse a los medios antihumanos, pero sin dejar de usar todos los medios para continuar perfeccionando esa sociedad democrática, a sabiendas de que esa tarea no terminará nunca, porque la sociedad democrática nunca alcanzará su perfección, porque la historia no es como creían los marxistas y los liberales. Tengo que volver a la primera frase de mi exposición. No es un problema resuelto, no hay leyes definitivas, no es un asunto que está arreglado ya por la fuerza automática de las leyes del mercado, por la potencia de las fuerzas productivas. La historia es un misterio que lo invita al hombre a contemplarlo, pero también a comprometerse y arriesgarse y empezar a trabajar para construir algo mejor, sabiendo, repito, que es un misterio complicado, porque en la historia está presente el mal, inevitablemente, porque está presente en el alma humana, y es un misterio también suprainteligible, es decir, también es un misterio en el que está presente el bien, que también está siempre presente en el alma humana. Y bueno, yo imagino que a esta altura, en que ya estamos por pasar al, digamos, al segundo tema, ustedes estarán diciendo, ¿y todo esto qué tiene que ver con la política? Bueno, tiene que ver todo con la política. El hombre no puede cambiar la historia según destinos arbitrarios, porque claro, tiene el pasado que lo condiciona, pero sí puede generar nuevas condiciones y nuevas tendencias y ponerse a trabajar para hacer surgir una nueva dirección específica en la cual la persona se encuentre mejor, se encuentre más con sus derechos. Eso sería una nueva etapa histórica, pero no la última, ni la única. Siempre habrá que afirmar que la historia no está especificada definitivamente. Los hombres están convocados, estamos convocados, aunque no siempre respondemos dignamente y mea culpa, estamos convocados por esa misión a la que nos llama la historia, a buscar elevar
elevar la mirada primero para no estar atado a las pasiones y a los intereses y buscar soluciones, libertad y justicia concretas en el tiempo y hacerlo cada vez con mayor fuerza cuanto sabemos que la perfección absoluta en la sociedad nunca se alcanzará. Y por eso el hombre que tiene ganas de hacer algo mejor, jamás tendrá descanso en la historia. Eh, en este punto termino diciéndoles, ustedes han elegido el derecho. Al elegir el derecho, han elegido el más duro de los combates, el más largo y el más perpetuo. La construcción de estructuras de pensamiento y de acción capaces de persuadir a los hombres para tratar de ser mejores respecto a sus hermanos. ¿Y quiénes son esos hermanos? Y los hermanos son todos los hombres. Eh, bueno, esa es la noción de democracia, que todos los hombres son hermanos. Y claro, el combate por el derecho es la parte más dura y más difícil de la construcción de la sociedad. La segunda pregunta, el segundo momento, digamos, de esta reflexión, que espero que no los esté fatigando, es si la democracia supone la solidaridad, como ya lo hemos adelantado, ¿cómo se sale de la dialéctica permanente de la lucha de intereses? O siquiera es posible pensar en salir de la dialéctica de la lucha salvaje de intereses contra intereses en la sociedad, o esto es una ilusión imposible. La solidaridad es una obra humana a realizar en este mundo, en la tierra, merced a la posibilidad de que el sentimiento de amistad, el sentimiento de compañerismo, el sentimiento de búsqueda juntos del bien común, se introduzca en los medios humanos. Sería como decir, inspirar a la vida humana que se compone de instituciones, de sociedades, de mecanismos y de órganos, inspirarlos con solidaridad. No se trata aquí de pensar que la obra que hay que hacer en la sociedad sobre la tierra se cimente con la sola amistad fraterna, sino que hay que crear estructuras e instituciones inspiradas en ese principio. Y aquí la obra de los hombres del derecho, el combate de los hombres del derecho, porque si no es ese el combate que van a dar, repito, buscar inspirar a la sociedad con la amistad, con la solidaridad, en esta tierra hemos elegido mal la carrera.
Y cuando digo la tierra, esta tierra, los invito a pensar las cosas, no solamente así con este pobre discurso que yo les estoy diciendo. Nuestra tierra es ahora la idea. Es nuestra tierra, la tierra que hay que cuidar. Cuando hablamos ahora de construir solidaridad o de inspirar las instituciones con solidaridad, hay que leerlo en las claves que no son nuevas, pero que era hora de que alguien las rescate y las profundice, en las claves que nos ha propuesto el Papa Francisco. Esta es nuestra tierra. Es la tierra que fue de nuestros padres, de nuestros abuelos, y la tierra que dejaremos a nuestros hijos y a nuestros nietos y a nuestros bisnietos. Y esto no es opcional. Esta es la tierra que hay que volver solidaria y que hay que cuidar, porque si no, usando las palabras del Papa, lo que quedará será un mundo devastado, una tierra rota, una tierra pobre, y que, bueno, esa sería la primera misión de la solidaridad humana hoy, evitar la destrucción de nuestra tierra, la tierra de todos los hombres, del pasado, del presente y del futuro. Eh, Todo esto hay que repetirlo porque la sociedad, además de la lucha, eh, supone otro tipo de relaciones. De lo contrario, el hecho social, es decir, la continuidad de la vida juntos, se torna inexplicable, porque la sociedad humana supone una cuota de confianza, supone una cuota de solidaridad, supone una cuota de esfuerzo compartido, y si no, se resuelve exclusivamente en la lucha salvaje de un interés contra otro. Así, pensada así, la sociedad puede sobrepasar ese ambiente de pura lucha. No porque se vayan a suprimir los conflictos y las tensiones, eso no va a suceder, eh, sino porque los conflictos y las tensiones serán encarrilados, serán domesticados y sacados de una lógica de odio hacia una lógica de amistad, hacia una lógica de amistad cívica, que no quiere decir ninguna ternura especial, quiere decir amistad cívica, como enseñaba Aristóteles. Somos amigos en aquello que nos une, en aquello que nos convoca, que es la construcción y la ordenación de la sociedad. Tratar de sacar al hombre de la violencia injusta y librarlo de los poderes arbitrarios para que pueda vivir su vida y su libertad. El hombre va a padecer siempre servidumbres en razón de ciertas tendencias que tiene la condición humana. Pero no hay que permitir que esas tendencias bloqueen la lógica del encuentro. Hay que reconocer que existen otros valores supraeconómicos que están por encima de la economía, por encima de los apetitos temporales y que permiten que se rompa, o al menos que intentemos romper, el círculo de dominación y de servidumbre, renunciando a toda voluntad de poder injusta
y recomenzando ese itinerario aparentemente interminable de la lucha contra la violencia y de la lucha contra el odio, para que la sociedad se transforme en un ambiente donde se done, donde existe el don de la vida y el don de la libertad. Hace un momento les dije que el fin propio y especificador de la ciudad es el bien común. Ese fin es el fin político, es el fin que se confunde con la recta vida terrenal, con una buena vida terrenal, material y moral del hombre, del pueblo. Ya veremos qué es el pueblo. Este, este bien común en el mundo, este bien común en el tiempo, no es el fin último del hombre, hay otros fines, el hombre tiene fines familiares, artísticos, religiosos, que no tienen que quedar dominados ni ordenados necesariamente por la vida política. Si esos fines no son el fin de la ciudad política, son el fin de otros grupos, de otras asociaciones, de otras iglesias eventualmente. Si tratáramos de hacer que la política se apodere y gobierne también esos otros fines, caeríamos en el viejo riesgo de totalizar lo político, someterle a lo político incluso lo artístico, lo familiar, lo sagrado, que son cosas de por sí ajenas a la competencia de la política. El bien común es, y hay que decir, cierta perplejidad todavía, es una noción, es un concepto que, que constituye una estructura lógica que se integra con diversos elementos. Los elementos del bien común, los elementos permanentes que surgen del sentido común, son que en la sociedad haya paz y haya pan. Esto, dicho así muy campechanamente, la doctrina, la teoría política lo llama la concordia y la prosperidad. Estos son los dos elementos imprescindibles para que una sociedad sobreviva en orden y en concierto. Pero cómo es la concordia y cómo es la prosperidad son contenidos reales, concretos, históricos, existencializados, dinámicos, que cada pueblo, que cada tiempo, que cada sociedad resuelve con todo derecho, de manera diferente. Una noción democrática del bien común obliga a abandonar todo automatismo de creer que el bien común se va a resolver solamente permitiendo que operen las leyes naturales o sometiéndose a las fuerzas de las potencias económicas. El bien común es el resultado del proceso político en el cual los hombres participan y el grado de bien común que podamos alcanzar dependerá de la intensidad del compromiso de participación que los que somos destinatarios del bien común asumamos. Es decir, hay que producirlo al bien común. Y tanto más bien común tendremos, cuanto más participación y compromiso tengamos en su generación.
Y en el mundo contemporáneo, el bien común es todo un problema, porque hay enormes cantidades, enormes porciones de hombres, de comunidades que están marginadas del bien común, que no encuentran posibilidad en la estructura económico y social de las sociedades de reintegrarse al seno de la sociedad, de ser incluidos en el proyecto de bien común. La reintegración de esas subculturas que han quedado despojadas, han quedado desposeídas, a veces hasta de los derechos más elementales. Es una úlcera que lacera, que duele profundamente a las sociedades contemporáneas. Y parece que para reintegrarlos, que para reintegrar esa marginación no será suficiente el simple derrame de los sobrantes de la riqueza del sistema económico de la sociedad. Estamos frente a un desafío en el que la solidaridad se llama problema, la solidaridad se llama complejidad. Si estamos en una perspectiva democrática, tiene que cambiar el sentido y la manera de cambiar los principales temas económicos. En la sociedad actual, en nuestro lenguaje actual, inclusive, todo lo que se hace en la sociedad tendemos a referirlo, a medirlo con una medida no humana. Por ejemplo, medimos todo según las leyes de la producción material, de las leyes del Producto Bruto Interno, las leyes del índice bursátil, las leyes del crecimiento, las leyes de la inflación. Pero es que si medimos todo simplemente con las mediciones de la dominación técnica que tenemos sobre la naturaleza o cuál es la fecundidad del dinero que tenemos, nos estamos apartando de una civilización humanista y democrática. Es necesario que refiramos al hombre, que refiramos a las necesidades humanas, las medidas y los resultados de la producción social. Porque si no ponemos realmente la máquina, en un sentido amplísimo de la palabra, la industria, la técnica, al servicio del hombre, entonces hemos abandonado toda sabiduría. No estamos dirigiendo la sociedad hacia la amistad, hacia la libertad y la solidaridad. El aspecto técnico de la vida social, por supuesto, es el que más rápidamente cambia, incluso más fácilmente cambia, porque los inventos, las acomodaciones de la técnica, las nuevas necesidades, el costado económico del proyecto social, en nuestro caso pensamos que sería del proyecto democrático, puede sufrir enormes variaciones en función de las mutaciones, diría, cotidianas de la técnica. La técnica ha acelerado su ritmo de cambio, de crecimiento y de innovación de una manera que a veces nos resulta incomprensible. Por eso, la democracia no tendría que atarse a un determinado modelo técnico, una determinada configuración económica, sino ser capaz
de ir buscando nuevos modelos, nuevas formas de empresa, por ejemplo, que sean capaces de concretar en su interior una realidad solidaria más profunda. Una concepción verdaderamente democrática, fundada, vinculada al carácter participativo de la sociedad democrática, obligaría a concebir el derecho de propiedad de un modo mucho más flexible. En la empresa de participación se encontraría una buena posibilidad de fundar la propiedad privada de los medios productivos dentro de las condiciones del moderno industrialismo que parece imponerse en todas partes. Porque las dimensiones que tienen hoy las unidades productivas las constituyen muchas veces en verdaderos centros de dominación política. Y si queda separado el trabajador de la propiedad y de la vida misma de la empresa, se produce un universo económico inhumano que tendríamos que tratar de superar por formas de participar en la propiedad y en la gestión, que harían de la empresa una comunidad de personas antes que de capitales. Y esto no solo es aplicable a la empresa privada, es aplicable también a la empresa pública, porque muchas veces creemos que el patrón Estado es mejor patrón que el patrón privado. Y no sucede así, sino que a veces el patrón Estado esclaviza más que el patrón privado. Y cuando uso la palabra esclavizar no hago denigraciones de ninguna naturaleza hacia ninguna clase industrial ni a ninguna persona en particular. De lo que se trata es de que hay estructuras de la propiedad que esclavizan, quieran o no los participantes en esas empresas. El marxismo y el liberalismo han discutido ya 2 siglos a propósito de si hay que minimizar el área estatal de la economía o hay que agrandarla o hay que hacerla total al área estatal de la economía. En una democracia solidaria se requería por el principio central de la subsidiariedad. Hay que tener todo el Estado que sea necesario, pero la menor cantidad de Estado posible. Y hay que limitar el Estado a las cosas que son realmente necesarias y por medios que respeten la naturaleza, es decir, la legalidad propia, el modo de ser propio de ese universo, el modo de ser propio del universo económico, del universo educativo. O sea, en cada actividad, según como cada actividad es por su propia naturaleza. Nuestra tercera cuestión es más complicada todavía. Es decir, ¿cómo se funda? ¿En qué se funda? ¿En qué se asienta? ¿Qué es lo que sostiene a una democracia? Y esta reflexión la llamo una democracia pluralista, porque nuestro tiempo
se ha caracterizado por relativizar los valores morales y políticos, que se ha implantado una actitud pragmática, una actitud que debilita a la democracia hasta el punto de posibilitar su extinción. La democracia, cierto es que supone el pluralismo, supone la multiplicidad de ideas, de creencias, pero no puede prescindir de las ideas, ni resignarse a decir, todas las ideas son iguales. Eso no es así. No existe una equivalencia filosófica entre los valores y las ideas. Esa actitud deja el campo abierto a otros peligros. La democracia, como es pluralista, no puede evitar ser pluralista si respeta los derechos humanos, el derecho a la comunicación, el derecho a la amistad, que acabo de explicar desde mi pobre punto de vista. Busca el fundamento de la convivencia en una coincidencia básica que no puede consistir más que en principios prácticos, es decir, en modos de obrar de determinadas maneras que se llaman modos de obrar democráticamente. Pero esos modos de obrar tienen que encontrar su fundamento en las corrientes de pensamiento que viven en esa sociedad. La democracia no puede prescindir del fundamento que las familias espirituales, que las religiones, las filosofías, las ideologías que viven, que conviven en cada sociedad, le proporciona. Es decir, la democracia en la práctica resulta incompatible con una actitud extendida de relativismo y de escepticismo. No, aquí no hay valores, lo único que hay son reglas más o menos prácticas. La tolerancia auténtica acaece no cuando no hay valores, acaece cuando los hombres, cada uno, está firmemente convencido de una verdad. Y aunque pueda considerar que el otro esté equivocado, lo respeta porque es hombre, lo respeta no porque crea que somos libres con relación a la verdad, no, con relación a la verdad hay que seguirla y a la verdad hay que respetarla, sino porque, dada que cada uno de nosotros es hombre, está investido de una dignidad eminente para pensar lo que tenga derecho a pensar y está investido naturalmente de potencias que le permiten eventualmente un día alcanzar la verdad y tal vez una verdad mejor o más completa que la mía o que la que yo creo en este momento. Entonces, no es verdad que tenga derechos, la verdad. Dice, la verdad es incólume. No, la verdad también que evoluciona, también cambia en la vida social. No se trata de verdades que sean las verdades eternas, que son aquellas que cada uno cree por razones de fe. Pero el error y la verdad no son personas. Las únicos que tienen derechos son las personas, son los sujetos de derecho. Y los únicos medios legítimos entonces que tiene una democracia para combatir las ideas antidemocráticas que eventualmente se instalan en las sociedades, como lo ha demostrado la historia muchísimas veces, es la lucha, pero en el terreno de las ideas. La represión en la sociedad no se justifica si no hay crímenes éticos jurídicos, nunca frente a las doctrinas. Y aún la represión de los violentos no puede ser irrestricta. La sociedad no puede declararse indefensa frente a los violentos, pero la represión
el control de la violencia tiene que ser ajustada a los límites éticos, lo cual nos aparta definitivamente de aquellas doctrinas que prescinden de toda restricción ética en los combates que se libran para preservar la estructura de una sociedad. Y nos aleja también de los garantismos que impiden que la sociedad se defienda, que la democracia se defienda concretamente. Estamos hablando de la sociedad democrática, que es la única que permite la existencia de ideas diversas. En las otras sociedades las ideas las ideas diversas, en las sociedades que no son democráticas, sino totalitarias, las ideas diversas están muertas o en campos de concentración. El garantismo, que es la negación de los valores, que es el decir, bueno, todo es igual, que cada uno piense cualquier cosa o haga cualquier cosa, somete a la sociedad a la indefensión, atándola a una maraña de dispositivos legales, adjetivos. La libertad de expresión es consustancial al régimen democrático y deriva directamente de la libertad que le acabamos de reconocer a la persona humana como inherente. Por eso un Estado democrático solo puede regular la libertad de expresión refiriéndose a las cuestiones más obvias y externamente palpables con respecto a ingredientes del bien común, que son cotidianos, simples, indispensables. Cuando se trata de asuntos en los que están en juego valores profundos y esenciales a la persona, la reglamentación de la libertad de expresión no puede implicar el violentamiento a la inteligencia de las personas, porque las ideas no se combaten con legislaciones represivas. Y la democracia solo puede defenderse con regímenes y métodos democráticos. En la sociedad democrática, a nivel de la política propiamente dicha, el consenso democrático, el que se obtiene por medio del debate democrático, no tiene una filosofía fundante, no proporciona la verdad de fondo, pero sí se asienta, repito, en todas aquellas corrientes de fe y de pensamiento que integran la comunidad. El pluralismo, entonces, necesita, además de este consenso del que vengo hablando, reflejarse en la existencia de organizaciones sociales autónomas, además de las políticas. El pluralismo no se agota en la política, se expande a todos los ámbitos de la vida humana, a los ámbitos cooperativos, a los ámbitos religiosos, a los ámbitos de la solidaridad privada, a los ámbitos de la empresa, etc. Siempre procurando que existan organizaciones sociales autónomas, organizaciones sociales que procedan de la base misma de la sociedad y que la sociedad permita la participación en esas asociaciones, para lo cual hace falta ciertamente una mínima igualdad económica y un grado apreciable de movilidad social. Nos toca ahora preguntar nuestra cuarta pregunta. ¿Cuál es el modo de participar en la sociedad? Porque
Es muy fácil decir, vivo en democracia y disfruto de los beneficios que se obtienen de vivir en democracia. Pero la cuestión es, ¿cómo hacemos para darle fuerza a la democracia? ¿Cómo hacemos para volverla a la democracia activa, dinámica y históricamente progresiva? Hay dos viejas tentaciones, el antiestatismo y el estatismo a ultranza. Eh, Coexisten en las doctrinas totalitarias que resuelven ya sea la hipertrofia del Estado o el vaciamiento de sus atributos fundamentales, la autoridad y el poder. Lo curioso, y ya esto es adelantar algo, que cada vez que se produce la hipertrofia del Estado, casi siempre viene acompañada del vaciamiento de los atributos fundamentales del Estado, son la autoridad y el poder. Cuanto más grande, el Estado más débil. El Estado es el centro del sistema político de la sociedad y se especializa en la consecución del bien común. Esto, voy a insistir, el Estado es el centro del sistema político de la sociedad. El Estado no es la sociedad, ni es el sistema político. Es una parte del sistema político, es el centro del sistema político, pertenece al orden de la sociedad en su forma más elevada y perfecta, pero no es la sociedad ni es el sistema. Cuando el Estado, correlato de esa hipertrofia que lo vuelve grande, que lo vuelve enorme, que lo vuelve deforme, se vacía de la autoridad y del poder, la autoridad y el poder quedan en manos de realidades ajenas al bien común, como ser la nación, la raza, la clase, el partido, el líder. Y entonces esos, esas realidades ajenas al bien común ponen a su servicio el aparato del Estado. Ponen a su servicio a la administración pública. La administración pública pasa a servir a la raza, a la clase, al partido. El Estado entonces se vuelve una herramienta de las parcialidades y de los intereses, en lugar de una herramienta del bien común. El Estado totalitario, en realidad, que comienza a servir a esos nuevos amos que toman el, que se vuelven dueños del Estado, es un antiestado. Es un antiestado que en lugar de promover la concordia y la prosperidad, provee solamente la prosperidad para un grupo. El Estado es un haz en el sentido de rayos, en el sentido de un sol, por ejemplo, que ilumina con numerosos rayos. Es un órgano que está compuesto por varios órganos a su vez y que tiene la facultad de usar el poder y la coerción. Y es la encarnación suprema de la autoridad en el Estado. Y es además el guardián del derecho y el garante del libre desenvolvimiento de la sociedad. Cuando hay falta de justicia social, es función del Estado promoverla.
Cuando hay desorden en la vida económica global, es su función ordenarla. De ahí que cuando el Estado despliega su potencia conductora, lo que hace es ejercer un proceso moral que debe distinguirse de las nociones que lo desvirtúan y lo parasitan. La función del Estado es ordenar y supervisar, no es crear las actividades. Puede definirse como un organismo supremo que se ocupa de la supervisión final de las realizaciones que llevan a cabo las organizaciones, las instituciones que nacen de la libertad. La importancia del problema de la autoridad y del poder político, la importancia de su significación en la vida de la sociedad, se comprende precisamente cuando entidades extraestatales lo despojan al Estado de sus facultades. Se apropian, lo colonizan, se hacen dueñas del Estado. Una sana concepción democrática afirma la necesidad de poner límites a esos riesgos, y para poner límites a esos riesgos es necesario que el ciudadano participe en la autoridad y participe en la construcción a través de las asociaciones intermedias de fuertes contenciones para que el Estado no sea colonizado por los intereses, por la potencia de los intereses. La autoridad es del pueblo, existe en el pueblo. El pueblo la participa, no la pierde. Lo hace vicario al Estado de la autoridad. Vicario es el que tiene por otro, en nombre de otro, el Estado y sus funcionarios son vicarios del pueblo. Pero la autoridad del pueblo también está limitada y regulada por la ley natural. Es falsa la doctrina. Bueno, lo dijo el pueblo, entonces, no, la autoridad del pueblo está sujeta a la moral y a la ley natural. De allí que, por un lado, las autoridades están obligadas a rendir cuentas al pueblo, porque son sus vicarios. Y por el otro, el pueblo no puede hacer lo que quiera. La hipótesis es, bueno, como el pueblo es soberano, puede hacer lo que quiera. No, no puede hacer lo que quiera. Y muchísimo menos debe hacer lo que quiera. Debe sujetarse a las leyes morales y a las reglas del derecho natural. Ahora bien, la autoridad, ya lo dije, el pueblo se la participa al Estado. El pueblo es el cuerpo político. El pueblo es la sustancia misma del pueblo político. Es la multitud de personas que están unidas bajo las leyes justas, bajo leyes que se han dado y que consideran justas por la mutua amistad cívica y para construir el bien común temporal del grupo, constituyen una sociedad política. Pero si la autoridad es el derecho de mandar, el poder es un concepto distinto, que alude a la fuerza de que dispone la autoridad para hacerse obedecer. No es de la esencia de la autoridad. Hay autoridades sin poder, que no tienen capacidad de coercionar, pero sí es un atributo necesario de la autoridad. Existe una tensión irreductible entre autoridad y poder. Cuanto más se usa el consenso, cuanto más se usa la persuasión, menos necesaria es el poder. Cuanto menos se usa la persuasión, más necesario es el poder real o potencial.
Para la vitalidad de la democracia, entonces, la autoridad es esencial, ya lo dije, pero nada puede reemplazar a la amistad cívica, a la moral civil del pueblo. Abreviando, porque veo que me he extendido más de lo previsto, les diré que la sociedad necesita imprescindiblemente de la existencia de cuerpos intermedios, que son precisamente, como su nombre lo dice, intermedios entre la sociedad y el Estado. Los cuerpos intermedios, de hecho, cumplen un rol político, porque hoy en día significan concentraciones formidables de poder. Se trata de las grandes empresas, de los grandes sindicatos, de las grandes asociaciones vecinales y municipales, o de las asociaciones de empresas, asociaciones de sindicatos y asociaciones de asociaciones municipales. Estas enormes concentraciones de poder pueden ejercer un efecto autoritario sobre la sociedad y sobre el mismo Estado cuando dentro de su estructura no están organizadas democráticamente. Los sindicatos, las grandes empresas, todos los cuerpos intermedios deben estar sometidos en una sociedad democrática al régimen de participación y gobierno responsable interno y a la práctica efectiva de una democracia interna real. De lo contrario, cuando se instala el autoritarismo en los sindicatos, cuando se instala en las asociaciones vecinales, cuando se instala en las grandes corporaciones empresarias, ese autoritarismo se ejerce no solamente hacia adentro, sino también hacia afuera, y esas organizaciones terminan colonizando el Estado y utilizando su poder para beneficio de sus propios intereses. La declinación del poder político del Estado en beneficio de los poderes de hecho, de lo que llamamos grupos de interés o de presión, indica la necesidad de fortalecerlo al Estado con el fin de garantizar la posibilidad de que la democracia perdure. También es cierto que en las democracias modernas, debido al tamaño que tienen y a la multiplicidad de las fuentes de inspiración, se ha hecho más necesario que nunca la existencia de un liderazgo ejecutivo. Es lo que llamamos un poder fuerte o un presidencialismo, porque en situaciones de extremo pluralismo de intereses se hace imprescindible decidir. Y eso habla de que es imprescindible un liderazgo político firme que pueda sintetizar el proyecto común de la sociedad plural. Pero si no se lo encuadra institucionalmente a este fuerte liderazgo, fácilmente podría deslizarse hacia el despotismo en vez de pivotear, en vez de conducir a una democracia más eficaz. Por último, dispongo de 5 minutos. Dispongo aún de 5 minutos. Profesor. Bueno, ante el silencio, continúo. El último tema que quiero dejarle siquiera planteado es que esta democracia
que estamos intentando laboriosamente construir y que, como ustedes ven, no es fácil de construir, porque por un momento hay que cuidar a la persona, en el otro momento hay que cuidar a la solidaridad, en el otro momento hay que cuidar a las instituciones que van a controlar y domesticar los intereses, en otro momento hay que cuidar a las organizaciones intermedias para que la gente vaya ahí aprendiendo su actividad democrática, y en otras ocasiones hay que evitar que esas instituciones se vuelvan tan poderosas que lo colonicen al Estado. Tiene además otro problema adicional, y es que tiene que convivir en un mundo en el que hay otras democracias y en la que hay otras sociedades coexistentes que no son democráticas. La formación de una sociedad política a escala mundial nos exige ahora un cambio cualitativo, porque las democracias tienen que ser transnacionales. Esto es diferente de las sociedades temporales que hasta ahora hemos conocido, que donde decíamos, bueno, aquí hay un régimen dentro del Estado y ahí se termina. La dialéctica amigo-enemigo, esa dialéctica de lucha, de oposición, de enemistad y de combate por los intereses, se ha trasladado al plano internacional. Lo que eran grupos contra grupos se ha transformado en sociedades contra sociedades y naciones contra naciones, a través de la cual se ha forjado hasta el presente una nueva forma de vida política internacional, y eso nos hace ver correlativamente la necesidad de un sustancial progreso de esos esfuerzos de unidad, de esos esfuerzos de amistad de los que he venido hablando. Se trata ahora de una nueva amistad, de una amistad que incluya la solidaridad internacional. Claro que ha sucedido alguna vez que las grandes asociaciones internacionales se creen no por medio del acuerdo, sino por medio de de un prólogo bélico en el cual una sociedad fuerte ha sometido a los demás estados o a los demás grupos nacionales. Pero ello ya no resulta posible hoy en día, por el gran poder que han acumulado numerosos estados, porque ese tipo de guerra sería riesgosa para la humanidad en su conjunto, llevaría probablemente a la extinción de la humanidad, y porque una democracia no querrá someterse a un totalitarismo de ese tipo. Y la unión entre dos totalitarismos sería imposible, porque el uno absorbería al otro o bien los dos subsistirían en una guerra perpetua. La necesidad de una sociedad política mundial es inevitable porque la democracia se ha universalizado y el industrialismo y la comunicación económica entre todas las sociedades la vuelve inevitable. La interdependencia económica y política tan intensa que existe hoy entre prácticamente la mayor parte de las sociedades del mundo sería peligrosísima si no llegamos a alcanzar un clima cultural y moral adecuado para enmarcar esa interdependencia y de al menos una rudimentaria institucionalidad que permita hacer funcionar esa interdependencia sin roces extremos, sin que crezca la pugna de las necesidades, la pugna por las necesidades opuestas y rivales.
y por los orgullos nacionales no sometidos. Y esto solo puede ser una tarea de la libertad, porque para hacernos amigos, para hacernos alcanzar algún tipo de unidad con otros pueblos, será necesario realizar sacrificios. Algunos pueblos necesitarán realizar sacrificios de niveles de vida para poder acomodarse a las necesidades de una nueva justicia internacional. La sociedad política mundial implicaría, si fuera posible, un bien común global, una idea de que es posible un bien común global y algún tipo de institucionalidad que podamos llamar un gobierno o un acuerdo o un sistema de resolución de conflictos permanente que garantice la subsistencia de una mínima amistad cívica a escala universal. Bien, ya terminando, hay cosas que no se pueden dejar de decir. De hecho, el Papa las dice ahora casi todos los días. Hay solidaridades que no podemos dejar de lado ya. El mundo marcha por muy mal camino si no encuentra un modo de arreglar la cuestión del dominio de los bienes, que son desiguales, pero que son igualmente necesarios para todos. Quienes tienen el conocimiento, quienes son los dueños prioritarios de la energía, quienes disponen de los conocimientos en materia de salud, quienes poseen el acceso al agua y quienes son los dueños de las patentes, tendrán de alguna manera que organizar métodos de propiedad en el cual algunos bienes absolutamente estratégicos sean manejados, sean administrados por poderes internacionales, coordinados jurídicamente en función de cuál es el bien común en cada una de las sociedades que participan de las asociaciones nacionales, internacionales, perdón, de las asociaciones internacionales, y de un bien común de la comunidad universal. Porque ya hemos comprobado que hay bienes que son absolutamente necesarios para toda la humanidad. La justicia entonces internacional requerirá nuevos órdenes, nuevas instituciones y alguna forma de autoridad política capaz de garantizarla y promoverla. Para terminar, el desarrollo internacional más que nunca tendrá que ser un desarrollo integral. Tendrá que ser un desarrollo que aborde todas las fases del crecimiento económico, pero también las fases del crecimiento no económico. Y comprender que el desarrollo, si bien es cierto, es necesario para todos, hay algunas urgencias. Hay pueblos que son muy, muy pobres. Y hay pueblos que son muy desordenados en el uso de sus recursos todavía. Y aquí esto no es una acusación, es simplemente una realidad histórica. Y hay pueblos donde es muy difícil promover la inversión privada para conseguir mejorar los niveles de desarrollo de los vecinos, de los pueblos vecinos, aun cuando ese nivel resulte necesario y útil para el propio pueblo.
también es verdad, me parece que es incuestionable, que el modelo de empresa capitalista con la cual opera la economía mundial mayoritariamente, muy difícilmente va a poder adaptarse a este tipo de necesidades internacionales en un plazo breve. Habrá que imaginar mecanismos de capitalización y mecanismos de empresas idóneas nuevos para poder transitar junto con otros pueblos el camino democrático hacia el desarrollo. Y también tener en cuenta que habrá pueblos que no tienen capacidad de ahorro, porque apenas tienen capacidad para consumo básico. Y habrá que saber construir en la comunidad internacional una manera de medir el mérito, una manera de medir el esfuerzo, una manera de medir los valores, que no sea solamente el lucro y el prestigio. Los automatismos económicos a que estamos acostumbrados, el entregarnos absolutamente a las conveniencias pragmáticas del rédito del dinero, y los métodos que surgen de la pura innovación técnica no van a bastar para fundar sólidamente los movimientos de integración supranacional, los movimientos de integración regional, que son urgentes y necesarios. Quisiera decirles que espero haber dejado algunas sugerencias para la reflexión con este apunte y quedo completamente a disposición de ustedes para cualquier aclaración que consideren necesaria. Gracias por su atención respetuosa, prolongada y paciente. Gracias, profesor Plaza. ¿Hay alguna observación o pregunta que le quieran hacer al profesor? Profe. ¿Hola? Sí, Nahuel, ¿quieres preguntar algo? Sí, tengo una consulta para saber una consideración del profesor Plaza. En base a las ideas que desarrolló, quería saber si él considera mejor que el voto sea optativo o obligatorio en este tipo de democracia. Me parece, Nahuel eras, Nahuel, sí. escuché bien. Nahuel. Me parece que, bueno, la pregunta desde el punto de vista global, es decir, de la sociedad democrática en general, te diría, carece de actualidad práctica. Hay muchísimas razones para argumentar a favor del voto parcial o por sectores, pero en el estado actual de las instituciones democráticas en el mundo, es mi impresión que un retorno a otras formas de votación que no sean la votación universal se ha tornado altísimamente improbable. Entonces, quedaría la cuestión en un nivel teórico o académico, para lo cual sí podemos ponernos a charlar sobre el tema. Lo que sí creo es que hay rubros o campos en los cuales sí se puede volver a reflexionar en la cuestión del voto, no te diría yo parcial, en el sentido de que unos voten y otros no, sino del voto especializado por regiones, por intereses, por cuestiones particulares. Por ejemplo, es evidente que los parlamentos contemporáneos están
sobrepasados en su capacidad y que sería necesario dotarlos de consejos consultivos que los asesoren de un modo vinculante o cuasi vinculante. Para la constitución de esos consejos consultivos sería muy interesante estudiar el tema de los votos especializados, por ejemplo, de los votos de los trabajadores sindicalizados, por decir un tema, para integrar el Consejo Consultivo del Trabajo, del voto de los profesionales, con el mismo motivo, del voto de los universitarios, pues, en el sentido de profesores y todo eso, para estudiar la constitución de los consejos consultivos universitarios. Todo esto sin perjuicio de que existan sindicaturas, ¿no?, del Estado en cada uno de sus consejos. Hay experiencias de este tipo en algunas sociedades, pero reduciéndolo al tema puntual que me parece que que pensabas plantear, no me parece posible a esta altura de la historia el replanteo del tema del voto calificado. No me parece posible o probable. Claro, entiendo. Igual yo iba más a la idea de que usted habló sobre que el derecho no tiene que constreñir como una obligación, sino que tiene que buscar a educar al ciudadano, y por la idea de que tal vez parte de la sociedad siente que al ser una obligación, el voto universal al ser obligatorio, por ahí se lo constriña a votar y no votan tanto por convicción o buscando, sino para cumplir una mera obligación y evitar una sanción. Entonces, si fuera universal y optativo, tal vez sería mejor y votarían quienes investigan un poco sobre el tema, además. Bueno, lo de optativo es una posibilidad que podría estudiarse. Lo que sí es muy importante, Nahuel, es que, por ejemplo, en los partidos en Argentina no se vota, ¿no?, en los partidos políticos. Como no se vota, en los hechos no se vota, no hay auténtico régimen de selección de personal. Entonces, los partidos se han transformado, muchos de ellos al menos, en agrupaciones o familiares o ideológicas donde el poder se transmite de un modo francamente autocrático. En los sindicatos no se vota. Entonces, los partidos y los sindicatos, las empresas, tampoco se vota, por supuesto, porque no hay sistema de propiedad, como yo he dejado sugerido, pero en los sindicatos tampoco se vota. Entonces, todo eso conduce a la persistencia de autoritarismos sindicales que duran décadas y de autoritarismos políticos que también duran décadas. Y si no se vota, no hay selección de personal, o ni siquiera hay oportunidad de selección personal. Otras hipótesis son los métodos de democracia semidirecta, para tratar los cuales no he tenido tiempo. Es necesario toda una clase, tal vez, para tratar de lo interesante que sería desarrollar la aplicación frecuente y con fines específicos referidas a leyes determinadas, a temas sociales determinados, de la consulta popular, del referéndum, de todas las metodologías de democracia semidirecta que hay, están muchas de ellas contenidas en nuestra Constitución, pero que jamás han sido reglamentadas ni puestas en práctica. Bien, perfecto, gracias.
Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta que le quieran formular al profesor? Muy bien, profesor Plaza, le agradecemos su participación. Su clase, como todas las clases, queda grabada, editada y subida al aula virtual y al grupo de Facebook. Los alumnos que estuvieron pueden volver a oírla, los que no estuvieron o se tuvieron que ir antes la pueden escuchar de manera completa, como hacemos con todas las clases. Una vez más, le agradecemos al profesor Plaza su participación y su muy profunda reflexión. La idea de esta clase, así como invitamos en otra oportunidad al doctor Fernández, es que los alumnos puedan no solamente asistir a las clases en el sentido tradicional para preparar, regularizar y o promocionar su materia, sino que sea un tiempo para reflexionar. Creo que lo más valioso de la clase de hoy es que se han dado elementos para la reflexión. Aquí no hay respuestas predeterminadas, sino que hay elementos que se les da a los alumnos para que libre, razonable y responsablemente reflexionen. Me parece que este es uno de los objetivos que hemos puesto al señalar, al iniciar la materia, y que este es un instrumento que ayuda a su logro. Muchísimas gracias a los alumnos que han participado y al profesor Julio Plaza. Vamos al que está grabando, le vamos a pedir que deje de grabar, así podemos ir concluyendo la clase de hoy. Gracias, profesor. Espero que haya sido de utilidad. Muy amable. No sé quién es el encargado de detener la grabación.